Categoría de persona y cuerpo según Roberto Espósito. Partamos de la idea que plantea Espósito cuando habla sobre la posesión sobre las cosas, la posesión sobre la categoría de cuerpo, sobre la categoría de persona. Él menciona que una cosa es una no persona y una persona es una no cosa que se enmarca en una dominación instrumental. Espósito nos dice: necesitamos cosas. Sin ellas, la gente se vería privada de todo aquello que necesita para vivir. Las cosas que poseemos son definidas como bienes, propiedad, patrimonio, tierra. Algo que poseemos, pero en el tomar la cosa es donde la violencia se manifiesta. Para que algo se convierta inequívocamente en la propiedad de uno, tiene que haber sido arrebatado o a la naturaleza o a otra persona a través del ejercicio de la violencia. De esta afirmación se desprende, según Espósito, la relación entre los propios seres humanos y como comenzamos a ver un rango, un estatus y por ende el uso del poder. Es entonces que la propiedad de las cosas es asociada a la propiedad de las personas. Vemos cómo la posesión de las cosas y cuerpos son agrupadas en una especie de estructura de quiasmo, un artificio avanzado invertido. Es decir, las personas son tomadas como cosas. Por ejemplo, los esclavos, los migrantes, las víctimas, los hijos, las esposas, las relaciones. Lo que Espósito menciona como hombres no libres que no tienen una figura de autonomía, donde se instaura un dispositivo de despersonalización y personalización. El uso y abuso del cuerpo es el que lleva a la personalización y a la reificación de otros. Espósito nos da un claro ejemplo de ello, donde nos cuenta la historia del cuerpo en la antigua Roma, donde era una máquina de trabajo, una herramienta del placer. El cuerpo era un objeto de dominación. ¿Sí? El cuerpo era el blanco en movimiento en que se desprende el placer acumulado y la violencia. Podemos decir entonces que para Espósito el cuerpo era el canal en que el hombre se convertía en cosa. Ahora bien, la persona no era un individuo como tal, según Espósito, sino un estatus jurídico que variaba en función de sus relaciones de poder con los demás. El concepto de persona, abro comillas, en un principio debería coincidir a la universalización de derechos inalienables, pero ha sido usado durante mucho tiempo para excluir a algunos tipos de humanos de los beneficios concedidos por otros. Es entonces que Espósito nos hace ver la categoría de persona como un dispositivo. Un dispositivo de persona cuyo individuo tiene un efecto performativo, cuya naturaleza se deriva de lo racional o espiritual y su concepción corpórea, es decir, cuerpo y espíritu. En términos cristianos, la persona está ligada a la doctrina de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, cuerpo, alma y espíritu. Es entonces, y siguiendo con Espósito, la persona es el constructo mediante el cual dos realidades de distinta naturaleza son integradas de tal forma que constituyen un cuerpo absoluto, es decir, un cuerpo subordina al otro cuerpo. Hablamos de la dualidad de personas que se constituyen por un cuerpo político. Es entonces que la categoría de persona para Espósito es el constructo mediante el cual dos realidades de distinta naturaleza son integradas de tal forma que una queda subordinada por la otra. Hablamos de una dualidad de personas que se constituye por un cuerpo político y un cuerpo humano. Por ejemplo, el rey, que tiene una construcción política, pero a la vez esa construcción está supeditado por su cuerpo humano que ejecuta lo que el cuerpo político le ordena. En consecuencia, abro comillas, la condición de persona se mide por la capacidad mutua de usar al otro ser humano como cosa, es decir, la no persona. La raza humana
es dividida a través de umbrales de personalidad que solo incluye a los adultos sanos. Expósito menciona que los niños son personas potenciales, los ancianos son semipersonas, los enfermos terminales son no personas y los locos son antipersonas. Separamos la especie humana en animalidad y racionalidad. Abro comillas. La condición de persona se mide por la capacidad mutua de usar al otro ser humano como cosa. Ahora bien, el cuerpo en el planteamiento teórico que hace Roberto Expósito da cuenta que la categoría de cuerpo ha sido un objeto de permanente disputa entre los diferentes poderes que reclama su propiedad. La iglesia, el individuo, el Estado, las relaciones. El cuerpo en toda esta teorización no encajaba en la categoría de persona o cosa. El cuerpo solo se mencionaba en su nacimiento y en su muerte. El cuerpo, según Expósito, no requería una atención jurídico especial. El cuerpo era abstracto, no se encontraba en el tiempo y en el espacio. Pero desde las ideas lanzadas desde la filosofía, el cuerpo es lo que el sujeto reconoce dentro de sí mismo como diferente de sí mismo. El pensamiento moderno sitúa el cuerpo bajo la rúbrica de la cosa. Esa inversión en las relaciones de poder entre mente y cuerpo. Expósito cita a Spinoza que dice, abro comillas, el cuerpo es el único objeto de la mente, el objeto de la idea que constituye el alma humana en el cuerpo, o sea, cierto modo de la extensión que existe en acto y no en otra cosa. Mi cuerpo no es lo que tengo, sino lo que soy. Nietzsche, que he citado también por Expósito, dice que el cuerpo piensa porque también tiene vida, donde inaugura nuevos lenguajes. El cuerpo es el horizonte perceptivo dentro del cual se encuentran los objetos, donde se mezclan las cosas con el alma y el alma con las cosas. Hablamos entonces de cuerpos políticos, de la corporización de lo político, donde la política de los cuerpos, abro comillas, sobre los cuerpos y en los cuerpos es el único tipo de política que existe, no opuesta al espíritu, sino en un tejido que integra el cuerpo en el bios como una forma completa de vida, el cuerpo como un todo. Quisiera terminar con esta frase donde Expósito cita a Kant que dice, el hombre no puede disponer de sí mismo porque no es una cosa. El hombre no es una propiedad de sí mismo. Esto supondría una contradicción, pues solo en cuanto persona es un sujeto susceptible de poseer cosas. Gracias.